Muy buenas y bienvenidos a Checkpoint, el programa de Aragón Radio en el que hablamos de videojuegos. Nos gustan los videojuegos y nos gustan los juegos de empujar cajitas. Un género ciertamente amplio y que ciertamente está muy bien. A mi lado, como siempre, en el programa de esta semana se encuentra Álvaro Arbonés. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues aquí con todo el mundo, contigo, pues muy bien. Además vamos a hablar de un juegazo, lo digo como si no habláramos de juegazos de normal, pero es que esta semana hablamos de un Ya, la juegazo verdad es que... que no hemos fallado ni uno esta temporada de momento, ¿eh? Ha sido como, Nada, ¿eh? llevamos, este es el quinto programa de la quinta temporada, ¿vale? Y llevamos juegazo, 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 juegazos. Es O una sea, cosa increíble. increíble. Pero este quizás suene mucho menos a nuestra comunidad, porque sí que Sí. puede ser porque... Bueno, es una de estas cosas que, bueno, este Eh. juego ha podido pasar más debajo del radar. Entonces es como, bueno, aquí os traemos una cosilla un poquito más desconocida. Así que aquí también vengo un poquito emocionado por eso. Sí. Dicho esto, ya sabéis, como siempre, que nos gusta preguntar, por un lado, a nuestro chat, que ya sabéis que grabamos nuestro programa en twitch.tv/Aragon Radio los viernes a las 12 de la mañana y podéis ver nuestras lindas caritas, además de pues otras cosas, como por ejemplo cuando nos olvidamos de encender el micro de Álvaro al principio del programa, que es una cosa muy graciosa también. Y nada, pues ya sabéis que nos gusta preguntaros al chat que habéis estado jugando esta semana y Álvaro, ¿a qué he estado jugando esta semana? ¿Vienes con unas ganas de hablar algo? O sea, hay algo que os quiere contar. Yo no sé, pero no me la ha contado a mí tampoco. A ver, a ver. Hay cosas de las que no puedo hablar, pero hay una cosa de la que puedo Ujú, hablar, porque está jugando a la demo de un juego que pintaba muy mal, ¿vale? Porque su ujú. primer tráiler a mí me llamó la atención, pero el segundo tráiler era muy feo. O sea, vamos aquí a Vale. decirlo. Todo el mundo lo vimos y dijimos, este juego es muy malo, este juego pinta muy mal. Sí. Pero he probado la demo de Robocop Rogue City y es increíble. Me encanta. Sí. Es la leche. Yo, ya sabéis que tengo muchos sentimientos con Robocop. De hecho, me hace como mucha gracia porque es una cosa que a lo mejor la gente no se espera de mí, que me gusta tanto Robocop, pero me gusta un montonazo Robocop. Pero no he podido probar todavía el juego porque ya sabéis que yo no soy mucho de demos porque me las bajo y luego se me olvida jugarlas, pero Álvaro sí que ha jugado a la demo y me ha dicho que es un juego que a mí específicamente me va a gustar. Sí, a ver, yo ¿Qué onda con esto? a veces la llamo Robopaula porque es muy fan de Robocop. Suena a Sí broma, soy. pero es verdad, la llamo Y de los Robopaula. robots, Y de los ¿sabes? O sea, robots, simplemente soy... Robo pero Paula es un tema. claro, eres Robopaula. Bueno, Robocop está situado entre Robocop 2 y Robocop 3, ¿vale? Este es Robocop Rogue City, pero beben mucho sobre todo de Robocop 1 y se nota. Este es un juego doble A, no esperéis aquí gráficas os locos, no esperéis cosas súper mega locas, pero es un juego que me ha flipado porque aquí el diablo está en los detalles. Esto es un first person shooter game, pero no esperéis Sí. aquí un juego súper rápido. Creo que es IGN el que ha llamado al avance del juego, donde los shooters corren, Robocop anda. Y esto define a la perfección el Una... juego. Suena... Que es una cosa que suena un poco a que le está tirando bifa al juego. En plan Y no. de es que vas muy lento, pero claro, si lo piensas, y es verdad que si lo piensas tiene sentido, que Robocop ande está muy bien, porque Robocop es como súper poderoso, las balas le dan igual, porque iba a agobiarse Robocop en un shooter, ¿sabes? Sí. No tiene sentido. En términos de gameplay, lo que pasa es que tú eres Robocop. ¿Qué significa esto? Estás hecho de metal. Las balas te dan un Claro, poco igual. Entonces tú entras en literal. cualquier lugar y eres como, vale, soy Robocop. ¿Me voy a cubrir? ¿Voy a ir corriendo a sitios? No, voy a ir andando y voy a ir disparando uno a uno a todo el mundo porque me da igual. Soy Robocop. Y te sientes Pero, como Robocop. claro, pero pregunta, ¿lo han hecho completamente sin coberturas? Sí, sí, hay cero cobertura. Si te quieres O cubrir, sea, no tienes hay que ponerte coberturas. detrás de una pared en plan como en los 90 cuando te ponías detrás de una pared. Me parece bien, porque una de las cosas que me preocupaba de la idea del shooter de Robocop era pensar en Robocop agazapadito detrás de una No, caja. no, 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 Ya sabéis que no. es como lo típico de los shooters en los cuales para esconder tienes que meter detrás de como cualquier movida. Y a mí eso me daba como mucha vergüenza ajena pensarlo, ¿sabes? Porque imaginaos a Godzilla cubriéndose detrás de una barricada random. O sea, No, 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 no. no puedes funcionar así. Aquí eres Robocop, así que vas andando muy lento, puedes correr, pero no Claro. corres muy rápido tampoco porque eres Robocop. Y entonces vas disparando a todo con tu arma, que por supuesto tiene balas infinitas, pero hay que recargar. Y puedes coger las armas de ¿Eh? los enemigos y utilizarlas contra ellos. Aquí viene la magia. ¿Quieres coger más balas? Tienes que pararte y utilizar un botón para coger las armas. ¿Por qué? Porque eres Robocop. Tú no coges las balas automáticamente, eres un robot, eres lento, tienes que pararte a coger las cosas y te cuesta, tienes artritis robótica, porque eres un robot, ¿vale? ¿Quieres curarte? Vale, si te quitan toda la vida de golpe, se te recarga automáticamente toda la vida.
pero si tú quieres curarte, tienes que utilizar un botón para curarte y se te va curando poco a poco, ¿vale? Se va recargando poco a Ujú. poco. Entonces el juego va utilizando los diferentes sistemas para ir haciendo como todas estas cosas de, bueno, cuidado, hay aquí un poco de tal. Y luego hay un sistema muy chulo de todo es destruible. Las paredes revientan, las cajas revientan. Si tú coges y una granada le disparas en mitad del aire, que es difícil, explota y revienta lo que hay alrededor. Entonces, las coberturas, muchas comillas, que utilizas, que es, por ejemplo, ponerte detrás de una pared, no te sirve todo el rato, te sirve un poco, pero también le sirven un poco a los rivales. O sea, un enemigo igual se cubre detrás de una mesa, pero tú empiezas a reventar la mesa y al final lo matas a base de reventar la mesa y pegarle un cholazo, que es como la cosa más Robocop que puedes hacer. Suena increíble. El juego es Me como suena increíble. súper fluido, súper tal. No, es un juego doble A, es muy sencillito. Tú eres Robocop, vas por ahí, por ejemplo, te encuentras pruebas, las escaneas, ¿vale? Te encuentras un cadáver, lo escaneas para saber su identidad. Luego tiene cosas, tiene muchos detalles en plan de la psicología de los enemigos, no sé qué, en plan de el favor público. Hay una mecánica que es el favor público, si la gente te ve bien o mal, en plan de Robocop, ¿es bueno o es ¡Oh! malo? Ah, claro, y eso tiene como beneficios, o sea, según, o sea, que digamos que tú puedes como alterar tu partida y alterar las cosas que hagas para que la gente le caiga mejor Robocop. Sí, sí, sí. O sea, según lo que hagas, le cae mejor o peor y pinta de que va a haber como diferentes. Ocurren diferentes cosas según le caigas ¡Qué mejor o chulo! peor. Hay como ciertas zonas de. No son mundo abierto, porque no son mundo abiertos, pero son escenarios grandes, estilo como lo que ocurría en los 2000, que no era todo mundo abierto, simplemente había escenarios que eran grandes. Y tú Claro. vas por ahí y decides, ¿cómo quiero entrar en este edificio? ¿Reviento la puerta y simplemente mato a todo el mundo? ¿O intento entrar por un sitio un poco más sutil, intento pillarles un poco de tal para intentar pues que sea un poco más fácil salvar a los renes? ¿O intento coger, ir al juez y decirle, mira, he cogido todas estas pruebas, dame una orden de arresto para poder entrar de legal y que todo sea más fluido? Porque sí, puedes coger y coger pruebas para poder tener órdenes de... ¡Qué chulo! O Es un sea, juego pero muy entonces, gracioso. no sé, o sea, me parece una buena perspectiva, porque sí que es verdad que creo que era, entre comillas, fácil hacer simplemente un shooter en el que eres un robot y ya está, pero me sorprende mucho como que hayan cogido tan guay lo que verdaderamente mola de Robocop como personaje. O sea, estoy muy positivamente sorprendida por esto. Sí, sí, o sea, no esperéis aquí a Robocop como no, y de repente Robocop es como el típico héroe de un shooter. No, no, es Robocop. Y además tiene muchísima crítica social, en plan de no para de meterse con el capitalismo, no para de señalar en la dirección que tiene que señalar. Hay una conversación hilarante entre dos traficantes de drogas en plan de es que es el libre mercado, tío. Y los dos lo utilizan en contra del otro. Es en plan de, ¿pero qué narices está pasando aquí? Y Pues todo me el parece rato, muy todo el rato. gracioso. Y además parece que va a tratar todo sobre... Robocop está recordando mucho su historia con su familia. Entonces va a haber Oh, no. sentimientos de robot. Sentimientos de robot me parece una cosa excelente que tener. Pues me pinta súper bien, la verdad. Parece muy emocionante. ¿Cuándo sale esto, por cierto, oficialmente? Porque lo que has probado El, es una demo del Steam, ¿verdad? Sí, lo he probado en una demo de Steam, o sea, lo tenéis en Steam para probar la demo ya. Tiene algunos pequeños fallitos de rendimiento y de gráficos, ya lo han dicho los desarrolladores, que esto es normal, que ya lo tenían planeado, que están puliéndolo aún, ¿vale? Aún están en la fase, están para llevarlo a fase Gold, esto se solucionará para la versión final, pero vamos, va muy bien, son pequeños tironcitos y algunos errores gráficos normales. Y esto sale el 2 de noviembre, o sea, sale dentro de poquito. A mí Sale me ha gustado nada. muchísimo, me ha parecido muy chulo y me parece, esto cuando decimos que queremos que vuelvan los dobles as, es por juegos como este. O sea, Pues qué chulo, qué ilusión, qué bonito. Me parece muy guay. O sea, no me lo esperaba ya llegar a ciertas alturas porque como tú dijiste, no. Los trailers con los que se enseñó y demás no fueron particularmente increíbles. sí, Entonces sí, sí sí, que queda un sí. poco como esta sensación de que, bueno, que iba a ser un juego de estos. Sí que me preocupa un poco, pues que yo no sé si la IP tiene como el tirón como para sostener el desarrollo según lo que les haya costado. Pero bueno, siendo un doble A, igual ni tan mal, ¿eh? Bueno, Claro. bueno, 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 se Yo creo podría. que, oye, si el segundo tráiler se hubieran enfocado en la parte de esto es un nivel como grandote y puedes coger y pedir órdenes de arresto y coger y analizar las pruebas para ver que se está cometiendo un delito y elegir entre seguir la ley o ayudar a la comunidad, porque esa es otra, seguir la ley normalmente va contra la gente, Claro. Es pues ciertamente un mensaje que tener en un juego, la verdad. sí, 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 pues cuidado, aquí hay cositas, aquí hay...
Pues yo he jugado, bueno, aparte de esto, ¿has estado jugando algo más Que pueda o comentar has de momento, estado...? no. De Que momento puedes vamos por comentar, ahí. de momento, vale. Vale, pues yo he estado jugando a Detective Pikachu. Detective Pikachu se llama Detective Pikachu El Regreso, creo. Es la nueva entrega, si no me equivoco, sale hoy al mercado, el día que estamos hablando, el viernes. Y es un juego exactamente igual que el primer Detective Pikachu, es decir, es una aventurita sencillota. A ver, yo qué sé, ¿sabes? Es una aventurita sencillota en el cual vas resolviendo misterios con Pikachu. Sí que es verdad que se nota mucho que tiene esto de juego para todos los públicos. No sé si en un plan un poco excesivo, y me explico, o sea, la dinámica es un poco la misma que la del primer juego, que esto queriendo decir que pues pasa algo que hace que los Pokémon pues hagan cosas que no están guays, entonces tú tienes que Ujú. resolver qué les pasa a los Pokémon porque pobrecitos, ¿no? Y entonces vas resolviendo determinados como pequeños casos autoconclusivos a través de los cuales pues vas avanzando un poquito en la historia. Sí que es verdad que los casos son muy sencillotes y creo que el esfuerzo por hacerlos autoconclusivos está guay. Pero por otro lado creo que hay demasiadas veces en las cuales tú llegas a la conclusión mucho antes de lo que el juego te deja llegar a la conclusión y hay ratitos que se hacen un Ujú. poco tedioso. Entiendo que para un público más joven puede no existir ese problema, aunque yo creo que igualmente sí. A mí no soy muy fan de apelar por la sencillez absoluta cuando se habla de juegos para niños o juegos enfocados en público joven. Creo que es mejor hacer juegos accesibles con un nivel de complejidad pues un poco variado que hacer juegos muy, 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 muy sencillotes ya desde el principio. Pero bueno, tiene cierta curiosidad porque van apareciendo Pokémon, te van contextualizando un poco, pues digamos, la mitología de los Pokémon, que es una cosa que los juegos de la saga principal a veces no exploran mucho. Y está graciosete, eso sí. Hay un caso, lo comenté el otro día en Eurogamer, hay un caso que gira alrededor de un dito en el que no hay ni un solo chiste de atrapadito, acostadito, sentadito, ni nada parecido. Y eso a mí me parece un poco regular. No, o sea, lo siento, me lo has desvendido. O sea, Claro, claro, claro. O sea, está guay, pero tened en cuenta que en la traducción se han acobardadito y no han puesto ningún chiste de dito en el caso que gira alrededor de un dito. Entonces eso está un poco no, feo, no, pero no, bueno, no, por lo lo siento, demás. pero no. Literalmente injugable están diciendo en el chat. A ver, es que es un poco esto realmente, literalmente No, injugable. yo ya no puedo. O sea, ya me pasó un poco con Precisamente en Detective Pikachu, que es un juego un poco de. A mitad del caso ya lo has descubierto y te quita un poco las ganas de seguir, porque es como, es que. No es tan Sí, pero... interesante el ciclo como para. Pero mm, tampoco es tan poco interesante como para no seguir. Entonces es un poco. sí, no sé, Está hay en un escenas sitio raro. graciositas y hay cosas así. O sea, sí que es verdad que yo creo que es un juego que, si sois fans de Pokémon o como del universo de Pokémon, pues os lo vais a jugar tranquilamente. Es un poquito más largo de lo que me esperaba, pero igualmente bien. Pero sí que es verdad que bueno, yo qué sé, nadie se esperaba esto tampoco. Un Murder Mystery ahí súper complicado, en plan de no es un Mineco, ¿vale? Pero, a ver, ¿sabes? Entonces, eso por un lado. Y luego, tendría que leer lo del chat, porque creo que de cosas que está jugando no os tengo que comentar nada más esta semana. Entonces, Joy 3D está terminando el Persona 5 Royal, increíble, y rejugando el Tears of the Kingdom porque retrasaron el Arkham Trilogy en la Switch. Esto ha sido un poco tragedia, porque yo incluso me había planteado jugarme el Arkham Trilogy en la Switch, en plan porque hay varios juegos del Arkham Trilogy que, aunque me guste mucho Batman, no he jugado. Y lo había pensado, pero bueno, lo han retrasado, entonces al final como que parece que no va a pasar. Pero Persona 5 Royal es extraordinariamente buen juego. Aunque eso sí, son una cantidad de horas bastante Indecente. interesante. Sí. Indecentes. Molelizar dice, yo estoy con Rotoforce y Starfield viendo jugar a mi chica el Chicori. 10 de 10. Oh. Sí, sí, o sea, simplemente pues ya estaría. Muy bien. Luego hay mucha gente hablando de lo que me gusta a mí mucho Robocop, que me parece bastante bien. Y luego, Haika Hugh dice que está terminando Advance Wars. Que vaya, ¡guau! Vaya guapos están los Advance Wars. Me molesta un poco que el porte este nuevo que sacaron no me gusta mucho la estética. O sea, creo que la estética de los píxeles está mejor. Pero por otro lado, no quiero volver a los de Game Boy Advance porque la mecánica de volver un turno hacia atrás es bastante clave. Sí, sí, sí. Los de Game Boy Advance se nota la dureza. Se Sí. nota que son muy Sí, duros. entonces cierta cosa hay ahí. Pero bueno, claro, además es una tontería. Yo no sé si de esto hablamos en su momento, pero es tonto, pero no es tonto, porque literalmente no han cambiado tanto el juego. Simplemente han dicho, vale, ahora puedes retroceder un turno. O sea, no puedes retroceder 5 turnos, ¿sabes? Puedes retroceder No, no, uno, pero ya solo un turno es perfecto sí, para ya ese te juego. cambia lo suficiente como Claro, para. Sí, 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 sí.
lo han calibrado súper bien en ese sentido, en mi opinión. Sí. Así que yo creo que con esto y un bizcocho acabamos el programa. No, es broma. Paula. Os he pillado ahí. Perdón. Es que he desayunado un poco payaso hoy. Ya os iréis dando cuenta. Entonces, en realidad lo que vamos a hacer es poner un poquito de música y empezar a hablar de nuestro juego de hoy, que como ya decimos, que es un juego un poquito más desconocido. Y a lo mejor por eso precisamente tiene cierta gracia que hablemos de él. Venga. Así que Álvaro, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Tengo muchas cosas que contar hoy. Tengo muchas cosas que contar Llevas hoy. mucho tiempo pensando en este juego. O sea, llevas Sí, demasiado tiempo pensando en este juego. claro. Hoy es tu momento. Sí, porque muchos juegos aparecen un poco de la nada y parecen ser menos de lo que son. Y es normal, porque hay muchos juegos que aparecen de la nada y también son pues poquita cosa y es normal. Juegos que simplemente se parece, que simplemente se retrotraen a una estética, unas mecánicas que consideramos un poquito del pasado, ¿no? Que se siguen haciendo, pero igual ya no son como super mainstream. Que no parece que intenten hacer nada particular con ellas, ¿no? Un poco, pues eso, traerlas ahora, al presente, pero ya está, ¿no? Eso y ya está. Pero cuidado, hay veces que luego son mucho más que eso. Hacen mucho más que eso, ¿vale? Son un laberinto enorme, inconmensurable, de mecánicas, historias y voladuras de cabeza. Vamos a decirlo claro. De maneras de concebir el videojuego en general, diría yo. Porque, claro, es que hay veces que los juegos beben de más fuentes de las que nos imaginamos, porque de esto va a tratar un poco todo el programa, ¿eh? No os penséis. Como es el caso del juego de esta semana, que se llama... ¿Cómo se llama, Paula? Void Stranger. Exacto. Que por cierto siempre confundo mentalmente con Void Bastards, que es un shooter, que no es el juego del que estamos hablando hoy. Pero me No, gustaría no, no, decirlo no. porque mentalmente siempre me pase. Voy a decir Void Bastards y luego digo, no, sí, es que no es este juego. Claro, claro, no, no, vamos a hablar de Voice Stranger, que es un juego de System Erasure, que es un estudio de dos personas, este juego lo hace dos personas, es un estudio afincado en Finlandia, que vienen de hacer un shooter llamado Shoot 'em Up, ¿vale? Un juego de navecitas llamado Zero Ranger, que tuvo mucha influencia de, aparte de todos los Shoot 'em Up de la historia, bebe mucho de los juegos de Cave, bebe mucho de Gradius, bebe mucho de Neon Genesis Evangelion, en muchos sentidos, y bueno, era un juego muy loco. Aparte de que hay veces que se reconvertía en cosas que no eran un shooter directamente. O sea, no eran un shoot 'em up en absoluto. Tenía giros muy locos, narrativamente era muy denso, o sea, tenía muchísimas cosas narrativamente hablando y estéticamente era una delicia. Es un juego que os recomiendo muchísimo, es un juego fabuloso y es muy recomendable. Entonces, quienes conocían Zero Ranger, cuando dijeron los desarrolladores, estamos haciendo un juego más pequeñito, es mucho más lineal, es mucho más normal, dijeron, lo dudo. Nos creemos, claro. Es como cuando los creadores de The Messenger, Sabotage Studios, dijeron, vamos a sacar un juego que es un RPG así como de la Play 1, totalmente normal, sin ningún giro. Fue como, sí, claro. ¿Y qué más, amigos? Claro, en plan de la gente, no. No, Efectivamente, ¿sabes? Es como, no. no te creo porque todos tus juegos tienen movidas, porque voy a empezar a creerme ahora que este juego tuyo no va a tener movidas. O sea, simplemente pues Claro. es que no funciona así la vida. Entonces, el pasado 1 de septiembre sacan Void Stranger, que es un juego de puzzles con estética de Game Boy. ¿Vale? Los puzzles son básicamente Sokoban. Los Sokoban son los juegos de empujar cajitas, ¿vale? Empujar cajitas y ya está Esto todo. quería hablar de esto porque yo le he hablado a mucha gente de Void Stranger en la última semana y le he dicho en plan de, ostras, es un Sokoban. Y la gente me dice, ¿qué es un Sokoban? O sea, creo que realmente no. A pesar de que Sokoban es como un juego súper clave en mi desarrollo como ser humano, creo que a lo mejor no es tan conocido. Claro, o sea, Sokoban es un muy importante, es un juego muy importante en la historia del videojuego. De hecho, creo que el videojuego no se entendería sin el Sokoban. Eh, so- Sí, y... lo primero de todo es eh, Sokoban significa literalmente almacén en japonés. sí, ¿Vale? Bueno, teóricamente no es almacén, es el encargado del almacén. ¿Vale? Sokoban es encargado del almacén. Y es un juego de 1981 que diseñó Hiroyuki Mabayashi, que trata de, eres un encargado de almacén y lo que tienes que hacer es poner una serie de cajas en una serie de puntos específicos, pero claro, cuando las cajas están contra una pared ya no las puedes empujar, porque ¿cómo las vas a empujar si no puedes tirar de ellas? Entonces, esa es la cosa, tienes que, solo te puedes mover en un cuadrado cada vez, las cajas se mueven en un cuadrado cada vez que las empujas y tienes que saber en qué orden tienes que moverlas para tú poder moverte alrededor del escenario sin mover las cajas mientras las pones en el sitio que tienen que estar. El juego es sí, maravilloso, por cierto. Sokoban sigue siendo un juego que se juega exactamente igual de bien hoy que en sí. 1981. Es increíble.
Una cosa que yo señalaría es que las versiones más populares del Sokoban original y las que probablemente hayáis probado son una que hubo para la NES, si no me equivoco, y Sí, luego hubo varios Sokoban llamados Sokoban en Japón, pero que se llamaron Voxel en Occidente, para la Game Boy. Y sí. estos fueron mi primer punto de contacto con esto y las horas que yo he podido jugar a esto no os las podéis imaginar. O sea, era como de mis juegos favoritos de Game Boy hasta que descubrí Pokémon. Sí. Entonces, creo que la idea de hacer puzzles con elementos tan sencillos, que dependen mucho de tu movimiento en el mapa y no tanto de cosas de habilidad, creo que ha sido un punto de partida que luego muchas otras series pues han tomado y han cogido como referencia. Sí, literalmente. De hecho, a mí me ocurre exactamente igual porque yo también es uno de mis juegos favoritos de Game Boy. También los juegos originalmente en Game Boy. En la NES, Aunque efectivamente. yo lo conocí como Sokoban, perdona que te interrumpa, yo lo Sí, conocí como sí. Sokoban precisamente porque lo jugué originalmente en en uno de estos cartuchos de 60 juegos en uno, Sí. todos piratas horribles que te compraba un familiar en plan de mira, juegos para la Game Boy, no sé qué. Y uno llevaba el Bomberman, o sea, mis favoritos eran el Bomberman y el Sokoban. O sea, y eran los dos juegos que más me gustaban con diferencia del cartucho ese. Entonces le tengo como mucho cariño a ambos por eso. Sí. Entonces, a ver, el de NES es también muy importante, es el Namida no Shukoban Special, y luego habría una versión de PC que también tendría que bastante importancia, que también se llamaría Shokoban a secas, pero esto sobre todo sería importante para Estados Unidos, así que nos importa menos. Sí, Lo siento, estadounidenses, pero es que hacemos este programa para los europeos y específicamente efectivamente. españoles, pero bueno, también para los latinoamericanos que nos escuchan. Sí. Ha dicho esto, Entonces, si nos escucha algún estadounidense en Aragón Radio, me haría mucha gracia saberlo. sí, o sea, Escribidnos. Claro, no es meternos con nadie de Estados Unidos. claro. No es nuestro público objetivo, pero si existe, me encantaría saberlo, me haría mucha ilusión. Claro. Entonces, ahora que ya tenemos un poquito de contexto de qué es el Sokoban, que por supuesto ha tenido un millón de diferencias, hay 1000 variantes del Sokoban, tanto de poder moverlo en diferentes formas, también hacer arrastrarlo hacia ti, que por cierto esto también tiene un nombre propio, es el Pukoban, ya no es un Sokoban, es un Pukoban, que sea el reverso, todas las maneras que os imagináis, hay Sokobans de todo tipo, pues este juego es un Sokoban. En este juego encarnamos a una mujer que se llama Grey, que se sumerge en una torre inversa, ¿vale? Es una torre que en vez de ir para arriba va para abajo, en busca de no sabemos el qué, y que solo tiene en su haber dos poderes. Una es el Sokoban, puede empujar cosas, y el otro es un bastón, que le permite retirar una baldosa del suelo y ponerla en un espacio libre, ¿vale? Tú puedes coger y hacer una baldosa, ¿vale? Esto es como todos los Sokoban. Te vas moviendo una baldosa cada vez. Pues ella lo que puede hacer es coger, pum, quitar una baldosa, que ahora hay un hueco libre, y si cae, por supuesto, se cae al vacío y muere. Pero luego, cuando hay un hueco, puede hacer, pum, pongo la baldosa. Eso sí, solo puede tener una baldosa cada vez, ella, ¿vale? Solo puede coger una baldosa y poner una baldosa. Para quitar dos baldosas, primero tiene que poner una baldosa, ¿vale? Entonces, estas son las reglas. Una, el Sokoban, la otra, esta cosa de las baldosas. Esto es todo el juego. A priori. Eso te iba a decir, esto es todo el juego. No te lo crees ni tú de que esto es A todo el juego. priori. A priori. Pero sí que es verdad que hay una manera muy interesante en la cual el juego se presenta como solo esto. O sea, es verdad que en cuanto juegas un poco, incluso desde el propio principio del juego a veces ves cosas que dices, "Hmm", pero me parece que el juego confía tanto en su apuesta y confía tanto en ser realmente un muy buen juego de puzzles al margen de todo lo demás, que al principio tampoco te creas que te deja intuir que hay más salsa que esa. Claro, al principio el juego parece bastante lineal. Parece que va a ser una historia. Hay más. Te deja entender que hay una historia sobre una princesa y demás. Te deja intuir por dónde puede ir, pero no parece que vaya a haber como un giro loco detrás de ello. Sí que te deja entender que puede haber más cosas, pero tampoco que pueda haber una profundidad súper enorme. Sí que va a haber más cosas, más giros, pero no una profundidad de locos. ¿No? Creo que sí que un poco, pero no Sí, sí mucho. que es verdad que el menú de inicio es como sospechoso, un poco. Sí, Como que tiene. No sé cómo decirlo. Sé que me parece que el menú de inicio tiene como un par de cosas, un par de preguntas que te hace antes de empezar la partida y demás, que tú dices, jolín, esto es un poco raro realmente. Pero tampoco creo que sea una cosa como para que realmente tú. O sea, parece una cosa de ambientación. Más que sí, una cosa que luego va a ser una mecánica y una parte narrativa muy importante del juego. sí. Entonces esto es una cosa que creo que hace muy bien, que es engañarte.
Engañarte en el sentido de hacerte creer de, no, esto simplemente es de empujar cajitas, quitar baldositas, poner baldositas, abrir cofrecitos. Lo de los diminutivos es intencional para hacerlo como que es menos cosita. Pero no. Precisamente cuando las cosas parecen tan poquita cosa, igual es porque son muchísimas más cosas. Igual es porque hay mucha más cosa. Y esta es la cuestión. Cuando acaba, especialmente cuando acabas la primera run, no necesariamente cuando acabas la primera run, pero cuando llevas más o menos la mitad de la primera run y cuando ya llegas hasta la segunda mitad de la primera run, empiezas a ver que aquí hay cosas que no encajan. Personajes muy extraños con los que no puedes interactuar aún, por ejemplo. Escenarios donde no puedes hacer ciertas cosas, da igual cómo las intentes. No puedes llegar a ciertos sitios, no puedes hacer ciertas cosas, no puedes llegar a ciertas estatuas. Las estatuas parece que puedes interactuar con ellas de ciertos modos, pero nadie te explica lo que hacen. Sí, tiene ciertas... tú acabas, en la primera partida sobre todo, tú acabas entendiendo como ciertas dinámicas internas del juego, ciertos personajes que aparecen en ciertos puntos, como unos murales que tú puedes ver desde el principio que no sabes descifrar y que te da la sensación de que son un poco como para más tarde, pero que incluso al final de la primera partida tampoco acaba de quedar muy claro del todo qué significan, y entonces estos se extienden de manera un poco más amplia, más hacia el final. Claro. Pero luego todo esto estalla bastante cuando llegas a la segunda run y entonces ya empiezas a descubrir, vale, es que este juego tiene su propio abecedario. Vale, es que cada estatua hace su propia cosa bajo ciertas condiciones concretas. Es que hay lugares, hay transportes secretos, hay dimensiones alternativas, hay montones de metapuzzles, de hecho, que solo se entienden cuando entiendes que hay puzzles que se referencian en cierto punto, pero solo se pueden resolver en otro punto. En plan de, en el piso X te dicen, toma esto, y en el piso Y tienes que hacer un determinado símbolo a través de quitar piezas. Y entonces, al Sí, hacer eso, te permiten entrar en una nueva dimensión. Y entonces es cuando el juego se claro. vuelve una locura. Claro, la cosa es, cuando Álvaro me intentó convencer de que yo jugase a este juego la primera vez, cuando lo empecé a jugar y tal, lo que él me dijo fue que tenía estructura de Sokoban, pero que realmente era la Mulana. La Mulana, si habéis jugado a la Mulana, os estáis echando un poco las manos a la cabeza y sonriendo al mismo tiempo, probablemente, porque es la reacción que genera la Mulana. Es un juego de aventura que tiene una estructura un poco más similar a un plataformas, pero que básicamente se centra un poco en lo mismo, ¿no? Tú vas avanzando y progresando a través de los distintos retos del juego, pero la verdadera gracia del juego está en que tú, de manera extra diegética, digamos, al juego, vayas tomando tus notas, entendiendo ciertas dinámicas internas y probando tus propias teorías dentro del juego. De hecho, si vais a jugar este juego, os diría, no necesariamente que toméis notas en plan obsesivos, aunque ayuda. Hay ciertas cosas, sobre todo en la parte final del juego, hay que haber, si no tomamos notas, saber específicamente ciertas cosas del lore del juego para poder ver el true, de verdad true, absolutamente true ending. Como mínimo, necesitáis hacer capturas de pantalla. Hay ciertas partes del juego donde es imposible avanzar sin tener al lado. Sí, yo he hecho muchas capturas de pantalla. O sea, no he tomado notas porque tampoco, no sé cómo decirlo. Al principio no sabes muy bien qué notas tienes que tomar, ¿sabes? O sea, tú ves cosas extrañas o ves puzzles que a lo mejor se nota que no se pueden solucionar o lo que sea, pero tampoco tienes tan claro, yo creo, a priori, en qué te tienes que fijar. Sí, a ver, aquí voy a aprovechar para dar una pista a la vez que hablo de lo que es. En este juego hay mucha influencia de la mitología hebrea y algo muy importante en la mitología hebrea es que los nombres importan, Sí, ¿vale? Entonces, los nombres importan, ¿vale? Entonces, esa es una de las claves, por ejemplo, del juego. Y esto nunca te lo dice el juego explícitamente, pero el juego nunca te dice nada explícitamente. No te dice para qué sirven tus objetos, no te dice para qué sirven las estatuas, no te dice para qué sirven los glifos. Lo descubres tú. Pero la cuestión es que al intentar descubrirlo es divertido. Porque dices, vale, y claro. si quito esta tal y me tiro delante de una estatua, ¿qué ocurre? No sé, prueba a ver. A veces no ocurre nada, pero a veces en las condiciones adecuadas ocurren cosas. Y cuando ocurren cosas es muy divertido. Bueno, a veces no es divertido, pero es interesante.
Siempre es Sí, la cosa interesante. es que a mí no me parece, cuanto más lo pienso, menos me parece que las dos partes del juego colisionen. Al principio me parecía que era como un contraste que me parecía llamativo y me parecía gracioso. Es decir, tienes estos puzzles, que ojo con los puzzles, ¿eh? O sea, los puzzles tienen dinámicas muy sencillas, pero hay puzzles que son complejos. O sea, hay puzzles que a mí me han hecho que me doliese un poco el cerebro. Pero en general, sabe muy bien contrastar los puzzles grandotes con los puzzles más pequeñitos para que nunca te dé la sensación de que estás muy atascado. Sí, 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 es... Siempre te van intentando hacer que haya como un equilibrio, ¿vale? Y luego es cierto que hay como dos partes del puzzle grandes, o sea, hay dos escenarios grandes, ¿vale? Hay como una en la torre y luego está el New Game Plus donde la torre vuelve a ser una versión aún más difícil de la anterior. Pero luego también el juego, por supuesto, tiene otros objetos secretos escondidos que tenéis que encontrar. No os voy a decir cómo, descubridlo vosotros. No os voy a decir lo que hacen, descubridlo vosotros. Que hacen que sea mucho más sencillo hacer los puzzles. De hecho, la gente dice, ¿y por qué vas a utilizarlos si os hace más sencillo los puzzles? Porque los puzzles están también hechos para que utilices los objetos, quiero decir. ¿Se pueden pasar sin objetos? Sí, Claro. pero están hechos para que utilices los objetos. Entonces todo el juego Claro, se los va objetos son hilando. parte del puzzle también. Claro, todo el juego se va hilando, pero se va hilando también en términos narrativos. ¿En qué sentido? Tú puedes pasarte la primera run muriendo todo lo que quieras porque hay un estado que se llama el estado vacío. Se aparece una criaturita muy mona, que es un demonio, y te dice, mira, si comes algo aquí dentro, no morirás nunca. Entonces da igual las veces que mueras. Tú puedes morir todas las veces que quieras y ya está. Pero si te pasas todo sin morir del todo, resucitando, utilizando lo que son básicamente saltamontes, lo que ocurre es que no son saltamontes, pero no quiero deciros lo que son. Sí, pero de cara al principio del juego, de hecho, el propio juego los llama saltamontes. Sí, O son sea otra que cosa, pero formalmente son saltamontes, sí, de momento. sí, pero son otra cosa, bíblicamente accurate. Entonces, vale. Si sobrevives hasta el final sin llegar al estado Void, lo que ocurre es que te pasas el juego, ves una escena extra final y entonces se activa el New Game Plus y ocurren cosas nuevas. Hay toda una nueva Sí, narrativa y sí. sigue el juego. Claro, y es uno de estos juegos, o sea, no creo que sea uno de estos juegos que realmente empiezan en el New Game Plus, en el sentido de que creo que el juego es perfectamente disfrutable antes del New Game Plus, pero sí que creo que muy pronto tú empiezas a ver como una clara aspiración de volver a ciertos puntos más tarde, ¿no? Te empiezan a plantear pues algunas cosas que a lo mejor no puedes coger, algunos cofres que están en lugares claramente muy inaccesibles, algunas fases que tienen personajes con los que no puedes interactuar y hagas lo que hagas, no puedes interactuar con Sí. ellos. Y eso te va dejando un poco de pistas. Pero la cosa es que creo que la estructura, o sea, la mezcla del Sokoban con otra parte narrativa más profunda tiene mucho sentido porque cada vez que lo intento explicar pasa un avión por encima de mi casa y no lo puedo explicar. Entonces, pues ciertamente es una cosa. Entonces podemos esperar un momentito. ¿Vale? Pero esto es lo que ganáis viéndonos en... Esto es lo que ganáis viéndonos. No sé si se está escuchando. Sí, no, ahora. Y es que yo estoy escuchándolo pasando por encima de mi casa. Ah, increíble. Bueno, se rompió el espacio-tiempo aquí, ahora mismo en Checkpoint. Eso, nada, ya he apuntado un momento donde hay que cortar, porque literalmente cada vez que intento hacer este argumento, es como que hay una fuerza del vacío que no quiere que os lo diga, y pasa un avión por encima de mi casa para intentar silenciarme. O sea, es una cosa horrible. Creo que la combinación de las dos partes tiene mucho sentido porque, por un lado, la estructura narrativa depende mucho de que tú descubras los secretos y tú solo descubres los secretos a modo de prueba y error. Y esto podría resultar realmente muy aburrido. Si fuese excesivamente obtuso, de hecho creo que uno de los errores de la Mulan, el juego que comentábamos antes, es que en ocasiones no quieres buscar los secretos porque estás hasta las narices, ¿sabes? Sí. Es en plan de, mira, es que ya lo he pensado, ya le he dado muchas vueltas, ya he probado muchas veces, voy a mirar una guía en internet, no tengo ganas de darle más vueltas. Pero creo que la estructura del Sokoban le ayuda mucho a Void Stranger en el sentido de que, como los puzzles son, primero, muy breves, es decir, tú sabes enseguida si te has equivocado o no. Tú pruebas algo y generalmente en 4 o 5 movimientos ya sabes si esa es la manera o si no es la manera en absoluto. Que creo que hay un cierto valor en eso también, en que no te haga perder tiempo intentando hacer un puzzle de una determinada manera durante 17 horas y después darte cuenta de que te habías equivocado y tienes que volver a empezar. Creo que eso es una cosa que no hace en absoluto. Y, y claro, como tú estás acostumbrado a que
a resolver las cosas ya a prueba y error por la parte puzzle del juego, digamos, y tú sabes que no hay mucha consecuencia si te equivocas, pues mueres y vuelves a empezar. Este planteamiento no era, bueno, pues no pasa nada, mueres y vuelves a empezar. He dejado el puzzle en un estado irresoluble, que hay ciertas habitaciones que si haces determinadas cosas ya no se pueden resolver y tienes que empezar de cero. Pues vuelvo a empezar. Entonces eso te incentiva mucho a ya estar en ese humor de probar e intentar, ¿sabes? Sí. Y creo que eso es un poco lo que hace que el juego te anime todo el rato a pensar y pensar también en niveles de la propia narrativa del juego, que se va desarrollando a través de los pequeños elementos de que ocurren. De nunca sientes que, wow, me voy a quedar atrapado. Es en plan de, bueno, los puzzles más largos igual tardas en resolverlos 20 segundos. 20 segundos, exagerado. Los más largos igual tardas 10 segundos en hacerlo, cuando sabes lo que hay que hacer. Y es un juego con muchísimas capas, muy complejo. Tiene tantas capas que hay capas que ni siquiera os imagináis que son posibles de desarrollar en un juego. Y con esto quiero decir, ¿alguna vez habéis probado en un juego a manipular la UI? O sea, sí, pero también es por el tipo de juegos a los que juego. Vale, ¿Sabes? pero tú sí, pero me refiero. Igual nuestro Claro, oyente medio nunca ha pensado que es posible coger, entrar en la UI y cambiar cosas de la UI. Pues en este juego no claro. solo puedes, es que tienes que hacerlo si quieres pasarte el juego. Para mí Entonces, cuidado. es uno de mis... Esto quizás sea un poco gimmick y de hecho creo que lo es, pero es uno de mis gimmicks favoritos del videojuego. El usar la interfaz, usar las interfaces de opciones y las opciones técnicas que te da el juego, entre comillas, digamos, para resolver puzzles o para cambiar situaciones dentro del juego, es una de mis cosas favoritas. De hecho, creo que os llegué a contar que Paranormasight, una visual novel de terror que me gustó mucho a principio de año, hace esto con un puzzle concreto y me parece de lo mejor del juego. Sí. Entonces, eso es una cosa que ciertamente tenéis que considerar. Además el juego es muy bonito, tengo que decir. Me gustan mucho las animaciones que tienen un estilo anime clásico de los 80 con con muy exageradas, esos personajes muy cabezones que son muy monas, me parecen muy cookies. Y tengo que añadir una cosa, es un juego bastante accesible. O sea, no os penséis de, wow, qué miedo, seguro que este juego es súper difícil. Es complejo, no os voy a decir tampoco que sea un juego súper fácil, pero no es un juego tan difícil como pinta. Parece que puede sonar como un juego súper difícil, pero es un juego que tú le vas entrando y sobre todo las primeras 7 8 primeras horas son te van haciendo de todo el tutorial de todo lo que tienes que saber, ¿vale? La primera run, que son eso, las primeras 7 8 horas, 10 horas como mucho, son hacerte al cerebro a cómo se juega un Sokoban. Y luego ya es cuando te lanza todas las cosas súper locas. Pero las primeras 10 horas de juego, que si luego no os da, ya os Sí. ha dejado un juego súper chulo, Exacto, esa es están la ahí. cosa también, ¿sabes? Que si no te quieres sacar el resto de finales y si no quieres ver el resto del contenido, no pasa nada, porque simplemente has jugado un juego de puzzles con un estilo clasicote y un par de giros de guión muy chulo. Pero sí que es verdad que creo que a mí me gusta particularmente porque te da mucha cancha. Incluso aunque algunos puzzles son muy complicados y incluso aunque te va a hacer pensar muchas veces, creo que también se esfuerza primero para enseñarte cuando lo estás haciendo bien y recompensarte por ello, y luego para mantener un equilibrio entre puzzles muy complejos y puzzles no tan complejos. Sí, 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 esto todo el rato. Siempre hay un punto en el cual los puzzles son relativamente sencillos y otros no. Al final, hacia el final del juego, hacia el final de cada run, tened en cuenta que los puzzles van a ser un poquito puñeteros, no van a ser puzzlecitos sencillos, pero tened en cuenta también que vais a estar ya en un punto donde vais a saber cómo abordarlos. Hay un par de puzzles hacia el final que me sigo acordando del piso 220 y del 218, el 218, como por olvidarlo. Pero les coges cariño al final. A base de repetirlo les coges cariño. Pero no, es un juego de verdad, ¿eh? Se le Acabo coge de buscar cariño. en Google cuál era el 218 porque no me acordaba y tengo flashbacks de guerra. El 218 es una crueldad. Pero es una crueldad Eh, que disfrutas. sí, sí, y es muy satisfactorio cuando consigues la respuesta también. O sea, quiero decir, no creo que... desde luego os tiene que gustar el género y desde luego os tienen que gustar los juegos un poquito de puzzles, ¿vale? Si odiáis los juegos de puzzles, pues probablemente esto no va a ser muy vuestra cosa. A Claro. largo plazo, aunque creo que igualmente la primera partida igual os la sacáis, ¿eh? Pero, pero sí que es verdad que va creciendo mucho y tus habilidades van creciendo mucho con eso. Sí, no quiero hablar más, sobre todo porque narrativamente... bueno,
es muy fácil destriparos todo el juego y va por sitios que no os esperáis ni remotamente. Entonces, eso yo os lo dejo a vosotros que descubráis de qué habla el juego, ¿vale? Porque se mete por derroteros, se mete por derroteros. Sí, dicho esto, o sea, quiero que también que tengáis en cuenta, no sé si nos ha quedado un análisis un poco en concreto, quiero que también tengáis en cuenta que es uno de estos análisis en los que estamos intentando un poco hacer círculos alrededor de los temas que queremos tratar para no romperoslo, ¿vale? Pero que con lo que os tenéis que quedar es que es un juego de puzzles que como juego de puzzles está extraordinariamente resuelto, pero que luego tiene una profundidad y una cantidad de capas, unas rupturas de cuarta pared y un uso muy inteligente de elementos propios del videojuego que yo creo que merecen mucho la pena. Y que si os llaman la atención los juegos de puzzles y similares, creo que va a ser uno de los juegos que mejor sensación os dejen este año porque es como muy recompensante en ese sentido. Sí, para mi gusto creo que es, no sé si el mejor juego de puzzles del año, porque de nuevo pues venimos de un año con que tenemos Humanity también, entonces es, y creo que cada uno va a su cosa, son muy diferentes, pero es uno, para mi gusto, es uno de los juegos del año, Void Stranger, sin ninguna duda. Es un juego absolutamente excepcional y a nada que os gusten las cosas metacontextuales y demás, este es vuestro juego del año, porque lo hacen muy bien. Sí. Dicho esto, una cosa que también hace muy bien es pues eso, ¿no? El rollo de plantear los varios finales, ¿no? Y de plantear distintas maneras de jugar y que puedas llegar a distintos objetivos. Quizás podemos hablar un poquito de esto hoy, Álvaro, ¿cómo lo ves? Vamos para allá, hombre, vamos para Pues allá. vamos para allá. Vale, pues yo creo que es difícil plantear esta segunda sección sin destrozaros un poco el juego del que hemos hablado antes, pero vamos a hacerlo un poco lo mejor que podamos. Hoy queríamos hablar de un tema concreto, en concreto un tema que a mí personalmente me hace pensar mucho y es un poco como una de mis batallas personales en los videojuegos y de la que creo que nunca había hablado muy extensivamente en Checkpoint, así que creo que es importante y vamos a dejar que Álvaro nos la detalle un poquito más. Sí, a ver, cuando pensamos en juegos narrativos hemos pensado en RPGs, pero no tiene por qué, quiero decir. Hay muchos juegos que entran en esta categoría. Buen ejemplo son las Visual Novel, ¿vale? En este juego, pues, vale, es completamente normal que se cuente una historia y sobre todo que haya muchas historias dentro de la historia, haya diferentes finales, haya buenos, malos, incluso un final verdadero, que haya diferentes perspectivas según los personajes y todo esto es una cosa bastante común dentro del género. Entonces vamos a querer hablar un poco de esto, ¿vale? De finales y los juegos que utilizan los finales como un modo de narrativa que no necesariamente es cerrar el juego, sino dar contexto a la narrativa en sí. O sea, este final lo que hace es contarte más cosas de las que ya había. Sí, porque yo no tengo una tendencia, y aquí es donde viene un poco como mi cosa, ¿no? En el momento en el que yo estoy en el discurso. Es verdad que la saga Nier, y en concreto el lanzamiento de Nier Automata, han hecho Nier Automata, el RPG de Yoko Taro, publicado por Square Enix en 2017 y demás, que han hecho que la industria se fije mucho en la manera en la que Nier Automata hace los finales, en la manera en la que Nier Automata tiene muchos finales sorprendentes que cambian un poco el contexto del juego y el contexto de lo que te están contando, como pionero de utilizar los finales para hacer cosas, ¿no? De hecho, Void Stranger se ha comparado muy frecuentemente a Nier, es decir, he leído muchos titulares como es un Sokoban, pero que tiene finales tan locos como Nier, o una cosa así. Creo que hay una cierta tendencia a ubicar esto como, o sea, poner a Nier como punto de referencia porque creo que es el primer juego que hace cosas serias
con los finales que ha alcanzado un nivel tan masivo de popularidad en Ujú. Occidente, ¿vale? Entonces yo entiendo que a mucha gente le suena más similar, o le suena más familiar, o le suena más reciente. Pero una de mis batallas personales es que narrar a través de los finales y usar los finales para recontextualizar tanto tus acciones como tus habilidades, como es el caso de la saga Souls, o incluso tus errores, o para cambiar cosas respecto al juego base, entre comillas, es una cosa que los juegos, y en concreto los juegos japoneses, llevan haciendo prácticamente desde sus inicios. Sí, a ver, esto es una pelea que tenemos los dos, porque la tenemos los dos, ¿eh? Aquí los dos lo defendemos. Para empezar tenemos esto que decía al principio de las Visual Novel. Los endings de las Visual Novel no son solo los finales, no son solo una contextualización del final. O sea, cuando decimos el final verdadero es final verdadero como canon, pero eso no significa que los otros finales no estén aportando cosas. Los otros finales lo que están aportando es contexto al respecto de lo que está ocurriendo. ¿Qué significa esto? Bueno, pero es que los otros finales te están contando, por ejemplo, vale, pero estos personajes, ¿cómo se comportarían en esta situación? Vale, es un what if, pero este what if te está contando cosas de ese personaje, de cómo se siente, de Muchas cómo veces es. Muchas veces ni siquiera necesariamente es un what if, sino que es como un camino secundario que te ofrece la información que tú necesitas para entender bien el que sería el final canónico o el final más amplio, ¿sabes? O Claro. sea, creo que la inmensa mayoría de las visual novels que tienen rutas, que es como se suele llamar a los finales alternativos en las visual novels y en los juegos japoneses, no tienen tanto una aspiración de darte, con quizás la excepción de los otomes, de esto hablamos más adelante, no tienen tanto la aspiración de darte diferentes resoluciones posibles a una cosa que sucede, sino la aspiración de aportar pedacitos de información segregada a lo largo de todo el juego para que tú puedas hilarlo todo después con una Ujú. conclusión que precisamente por esos pequeños datitos que has ido recolectando es más satisfactoria. Sí, esto lo hace muy bien, lo siento, porque esto os va a chocar, los juegos de lucha, especialmente los japoneses. Desde Street Fighter 2 es una cosa extremadamente común en los juegos de lucha, especialmente los japoneses. Street Fighter 2 lo hizo muy bien, todos los Street Fighter, especialmente los numerados, lo han hecho muy bien desde entonces, aunque sistemáticamente lo hayamos ignorado. Lo hace muy bien la franquicia Guilty Gear, lo hizo muy bien la saga Rival School. Es cierto que no lo hacen todas, pero es cierto que las que lo hacen y lo hacen bien, lo hacen muy bien. Street Fighter tiene una historia muy fácil de seguir. Si juegas todas las trozos de la historia, quiero decir, no digo que sea fácil porque tienes que echar muchas horas a seguir una historia que igual no es por lo que estás aquí, pero está ahí. Y es exactamente esto. Cada una te da un trozo del contexto final de toda la historia, de toda la imagen. Así que cuidado, porque podemos decir que Street Fighter es un juego narrativo, porque lo es. Siempre lo ha sido. Igual Claro, precisamente el último al lo es margen de menos. otras muchas cosas, efectivamente. El último es el que Em, menos. Sí, no creo que sea su aspecto prioritario, y definitivamente no creo que es lo que es la única cosa que la mayoría de gente que juega a Street Fighter busque, pero es un elemento más, y es grandísima parte de la iconicidad de Street Fighter, más allá como juego, ¿no? La popularidad que tiene Street Fighter como elemento de la cultura pop, donde otras sagas quizás lo tienen un poco menos, viene precisamente de ese hincapié muy fuerte en la narratividad. Creo que podríamos decir lo mismo de Tekken, por ejemplo. Sí, sí. Entonces es una cosa que acaba dándole. No solo son los diseños, sino que esos diseños, esos personajes, acaban teniendo unas cosas detrás, acaban teniendo unas historias, acaban teniendo unas relaciones y unas razones para hacer lo que hacen, y eso hace que la gente no solo esté enamorado de ellos por es que me gusta lo que hacen, no me gusta su estilo de juego, también es que creo que tienen razón. ¿Vale? Es que creo que tenían Sí. razón al enfrentarse a esta persona, o creo que no tenían razón al hacer esto. Y Mm. hay ahí una serie de relaciones personales que se implican Sin emocionalmente con el embargo, jugador. sí. Sin embargo, la inspiración de Nier, por si queréis saberlo, y la inspiración de los juegos de Yoko Taro en general, no viene de los juegos de lucha, Mm, mm, tampoco, ni viene particularmente de las visual novels, aunque sí que es verdad mm. que hay un aspecto un poco tangencial a ello, sino que viene de otro sitio, ¿verdad, Álvaro? Otro Exacto, sitio igual un viene. poco más inesperado. Viene de los shoot 'em up, ¿vale? De los juegos de navecitas. ¿Por qué? Porque los juegos de navecitas llevan haciendo lo de la narrativa desde el principio de los tiempos. Algunos ejemplos muy rápidos, que son los más icónicos, creo yo, son Sivalion, ¿vale? Sivalion es un ejemplo de manual, que por cierto Sivalion es en realidad el primer Darius, lo único que no se llama un Darius, es la versión arcada del primer Darius en 1988, gran año, que llegó a tener más de 100 endings diferentes dependiendo de lo que hicieras, ¿vale? O sea,
Luego ya Darius se centró un poco más y decidieron, bueno, ¿vale? Vamos a cogerlo un poco con pinzas. Vamos a hacer un poquito más seleccionando. Galaga, un juego que no nos gusta nada aquí, por lo que sea, tenía 4 finales diferentes según en qué dimensión estabas cuando finalmente morías. Recordemos, Galaga no tiene final como tal, pero cuando mueres sí que te da un final. Y es más Sí. feliz según cuanto más hayas avanzado. Sí, según cuánto ves loco estés y cuánto te duelen los ojos. Claro. Lo mucho que te duelen los ojos de mirar a la pantalla cuando estás jugando Galaga es lo que define si tu final es bueno, malo o regular. Sí. Es una cosa que me parece bastante gracioso. El que bebe mucho ya de los juegos de lucha para hacer su cosa es Dodonpachi Daijou, que tenía 3 Ujú. finales y cada uno de los personajes tenía un final diferente. Entonces, a pesar de que tenían una historia muy similar entre ellos, porque se supone que estaban peleando en la misma guerra, cada uno tenía un final diferente y hacía que recontextualizaran todo y entonces solo al jugar los 3 te contara la historia completa. Un poco al estilo de los juegos de lucha, pero más sencillo porque eran solo 3 personajes. Por eso la historia de Don Pachi la gente se acuerda y la de Street Fighter es un poco más complejo. Por eso, porque son 3 y no 30, que también tiene que ver. Pero el más icónico, y este sí que inspiró a Nier muy claramente, es Afterburner, porque tenía 3 finales diferentes que dependían de si éramos capaces de cumplir ciertos requisitos o no. Si éramos capaces de llegar a los 2 niveles secretos o no, y si conseguíamos el nivel C si no éramos capaces, si éramos capaces pero no éramos capaces de derrotar a no me acuerdo qué boss específico de la última Mm. fase, conseguíamos el final B, y si conseguíamos derrotarlo llegábamos al boss final de verdad, que si lo derrotábamos conseguíamos el final A. Y todo esto nos llevaba a una consecución de finales que cada vez iba siendo más verdadero a partir de construir a través de lo que ya había. ¿Qué es lo que hace Nier? Pues bueno, ya lo hizo antes, muchísimo antes, Afterburner, un juego que sabemos y que ha Mm. dicho Yoko Taro que ha jugado mucho. No es un juego que Sí, se conoce un poquito bien, por lo que sea. Y es un juego que tiene algún que otro año, porque recordemos, Afterburner es de 1987. ni tan mal. Sí. Dicho esto, a mí me gustaría como dar algunos ejemplos de juegos que hacen cosas con sus finales y de juegos que utilizan, pues como decimos, sus narrativas para construirlas un poco a través de... Me gusta mucho el concepto... A ver cómo explico esto. Me podría haber preparado la explicación de esto antes de empezar, pero se me ha venido a la cabeza ahora. Me gusta cuando los juegos construyen a través de no de la presencia de algo, sino de la ausencia de algo, ¿vale? Me explico. Me gusta cuando los juegos tienen un final que no concluye del todo, podría concluir mejor, y la ausencia de esa conclusión te hace entrar en, por ejemplo, New Game Plus, que sí te da esa conclusión. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, sí, sí. Vale, entonces, dicho esto, no todos los juegos han sido siempre así. A veces simplemente, y creo que probablemente en sus orígenes, la existencia de distintos finales intentaba emular una dificultad o a lo mejor añadir algún tipo de incentivo a jugar de determinada manera en juegos que a lo mejor no podían expresarlo de manera tan explícita como pues un plataformas o un juego de acción. En esto, el ejemplo con mayúsculas es de Portopia Serial Murder Case, el juego al que le debemos que exista Dragon Quest y Metal Gear Solid, pero además al que le debemos un poco también la popularización de los varios finales. Os hemos hablado de alguna vez de él ya Sí. anteriormente, pero básicamente es un juego en el que tú tienes que resolver pues, un asesinato siendo un detective, investigando por ahí con tus compañeros y demás. Dicho esto, claro, el juego no tiene una pantalla de game over, digamos, pero tú puedes acceder a distintos finales según la conclusión a la que llegues. Es decir, Ujú. tú puedes llegar a la conclusión correcta o puedes llegar a la conclusión incorrecta. O puedes llegar a una conclusión más o menos correcta, no sé cómo explicarlo, Sí. más o menos correcta, pero que digamos que no es la buena, ¿vale? Entonces, según quién tú pienses que es el asesino, el juego te ofrece un final. A ver, tampoco son finales extensísimos, pero son finales diferentes. Y es interesante porque incluso aunque acertes a la primera vez, te pica un poco la curiosidad. ¿Qué hubiese pasado si hubiese escogido mal? ¿Sabes? Además es un juego Creo gracioso que... porque puedes acabar literalmente en el primer minuto. Sí, sí, tal cual. O Sí, sea, si simplemente te puedes dejar llevar por tu instinto detective y ya está. sí, decir, no, Creo no, que lo eso ha era hecho gracioso. este, culparle y que digas, Claro.
Sí, era él. Bueno, pues ya Ya está. está, se acabó el De hecho, juego. un poco más tarde, recientemente, una de mis visual novel recientes favoritas, que es Paradise Killer, hace exactamente esto. Tú tienes que investigar un asesinato y el juego en ningún momento te dice si has acertado o no has acertado. Tú puedes ir en cualquier momento, habiendo investigado mucho, poco o regular, y decir, ha sido este. Y ya está, ¿sabes? Y pues con lo que decidas te quedas. Creo que eso es como muy interesante. Pero sí que es verdad que las visual novels, y en especial las visual novels de misterio de terror, hacen un poco esto de los distintos niveles como manera de emular dificultad. Es decir, has conseguido salvar a este personaje no has conseguido salvarlo. Final bueno, final malo. Has llegado a una conclusión buena o no has sido capaz de llegar a una conclusión buena. Pues tienes este final o tienes este otro final. La peculiaridad está en cuando esto se subvierte. Creo que las visual novels, y en especial los otome, los dating simulator, empiezan teniendo muchos finales como manera de que tú puedas acabar en un romance con el personaje que quieras. Creo que responde literalmente a una necesidad del propio formato. Es decir, si Tokimeki Memorial va de con cuál de estas 10 chavalas te vas a casar, lo lógico es que establezcas un final para cada una de las chavalas, porque la gracia del juego está en que cada uno puede elegir como la que más le gusta, ¿no? Pero hay ciertos juegos, incluso dentro del propio género de los dating simulators o de los otomes, que hacen esto, pero mientras hacen esto, construyen una narrativa más grande. Es el caso de Hakuoki, que es una saga, literalmente, otome, en la cual tú te puedes ligar a cada uno de los miembros guapísimos del Shinsengumi, pero que además de, digamos que es un juego que incentiva mucho que tú hagas todas las rutas, porque además de la trama principal y de la medio situación de guerra en la que están los chavales, en la que tú te metes en medio, hay como una trama secreta y un poco sobrenatural por el medio, que si solo juegas una trama no la entiendes porque nunca vas a tener toda la información. Entonces, para jugar Hakuoki lo suyo es que te juegues todos los romances con todos los personajes, incluso los personajes que no necesariamente te gustan, y pasan dos cosas. La primera es que recoges datos que antes no tenías y que te hacen entender un poco más la situación general. Y la otra es que muchas veces las rutas consiguen que te gusten personajes o que odies personajes de los que pensabas de una manera totalmente diferente por el añadido de contexto. Entonces, no es un juego solo pensado para, pues a mí me gusta este chico guapo, voy a ligar con él y ya está, sino que usa eso como gancho, digamos, para contar una narrativa más grande. Y eso creo que lo hace particularmente interesante. Lo hacen muchos juegos en general, pero me gusta la manera en la que lo hacen los otomes. Más tarde Mystic Messenger hizo una cosa bastante similar, pero creo que la manera en la que lo hace Hakuoki es gloriosa, porque de hecho entre los fans de Hakuoki hay como peleas masivas, batallas campales por cuál es el orden óptimo para jugarte las rutas por primera vez. Es como, no, porque es que si te juegas esta primero, entonces no entiendes esto, porque necesitas jugarte la ruta de este personaje para que te explique, y entonces después esta escena gana más significado. O sea, es como una cosa muy de meme de la señora de los números, y es muy guay. Dicho esto, efectivamente, como nos mencionan en el chat, la saga Zero Escape es otro de los, yo diría, grandes referentes en este sentido de los varios finales dependiendo de los personajes que salves y los personajes que no salves. Pero más que Zero Escape me gustan un poco las reinterpretaciones modernas de la estructura de los finales buenos, finales malos, finales verdaderos, Sí. que hacen algunos juegos más recientes. Y en ese sentido, más que Zero Escape, me parece interesante el otro juego que está haciendo ahora Kotaro Chikoshi, creador de Zero Escape, que es ahí de Somnium Files. Porque la saga AI de Somnium Files tiene varios finales, pero son finales en falso, en teoría. Son como finales alternativos o líneas temporales alternativas que sirven a tu personaje para recoger datos sobre el caso que no obtendría de otra manera y poder progresar más adelante en otras rutas. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Y eso es interesante porque esos finales en falso hacen que, ¿cómo decirlo? Siempre tengas tú una parte de Claro, implicación en la narrativa. exacto, sí. O sea, digamos que la narrativa de ahí de Somnium Files, por ejemplo, el primero, hay como 5 caminos diferentes, y entonces tú los puedes resolver en cualquier orden. Pero hay ciertas rutas que llegas a un momento, llegas a una situación que no se puede resolver. Es en plan de, no sé cómo hacer esto, no sé cómo abrir esta puerta, no sé cómo convencer a esta persona, no sé cómo obtener esta información. Y entonces esa ruta se bloquea y te dice, bueno, prueba a ver si encuentras la respuesta en alguna de las otras. Te vas a otra ruta y a veces obtienes una información clave que te hace volver un poco a la escena anterior y decir, ah, ahora sé que este es tu motivo. Y entonces
entonces convences al personaje para que te cuente, ¿sabes? Es como una cosa muy, muy compleja, pero creo que hace muy estimulante la, mm, la manera de narrar y me gusta mucho por eso. Los RPGs, y en concreto los JRPGs, también han tenido grandes narrativas y como grandes casos de finales alternativos. Y el primero en hacer esto de manera más extensa y más popular fue Chrono Cross, la secuela de Chrono Trigger. Pero yo quería lanzarle un capote aquí a Shin Megami Tensei Persona, que creo que son de los RPGs en comprometerse más con esto. O sea, no son los primeros RPGs en hacerlo, creo, pero son de los que más se comprometen con la idea de tener como un sistema de moralidad medio oculto dentro del juego que hace que cambien elementos de trama. Sí, sí. A ver, hay en Japón, sobre todo en... Bueno, viene también de... Bueno, sí, sí. Podemos poner mucho... Pero es que el primero que lo hace como una cosa ya integral, o sea, como el ejemplo ya total de esto, es Shin Megami Tensei. Hay ejemplos anteriores de cosas similares de las que bebe Shin Megami Tensei, pero nunca de la forma en la que hace ya Shin Megami Tensei esta cosa Claro, o tan sea, concreta. yo no, yo no creo que sea una cosa, en el caso de cuando hablas de Shin Megami Tensei, yo no creo que sea una cosa de la novedad, es decir, de ser como el actor primigenio que lo hace, sino que creo que es una cosa de la forma en la cual se compromete con ello y estructura todo el juego a través de eso. Sí, O sea, me parece que eso es lo que lo hace verdaderamente valioso y lo que realmente sirve como quizás un ejemplo más relevante de esto que otros juegos que nos han dado opciones o nos han dado pues maneras u otras de llegar a distintos finales. Y además de, evidentemente, que sí, Nier es muy importante y Drakengard, de antes de Nier, también tiene hace sí, cosas sí. similares con los finales y esta estructura. Como últimamente nos gustan a todos mucho los robots, Por lo que sea. señalaría amablemente que la saga Armored Core también es muy experta en esto. Y que tanto 4 como For Answer, como efectivamente Armored Core 6, tienen una rejugabilidad muy extrema que te hace no solo llegar a finales diferentes del que tenías al principio, sino resignificar todo lo que ha pasado y toda la historia Sí, del juego a través de ellos. sí. Y lo hace de un modo muy natural porque te obliga un poco a rejugar lo que hayas jugado, pero también añadiendo pequeños elementos nuevos que lo vas revitalizando. Además que hace que juegues más rápido, porque juegas mucho más rápido. También hace que te des cuenta de todas las mecánicas que has estado disfrutando y cómo funcionan a otro nivel, porque vuelves a reinterpretarlas de otra manera. Ahora de repente el juego se convierte en otro juego sutilmente diferente. Es algo que ayuda a que sea un juego de tantas capas tan complejo, de que cuando lo entiendes y te ves, muchas comillas, obligado a volver, de repente se convierte en otro juego porque ahora lo entiendes profundamente. Además te recompensa narrativamente, porque ahora de repente ves todo lo que hay detrás. Y además narrativamente son juegos muy complejos, muy bellos, con unos mensajes muy interesantes. Entonces, cuidado, porque aquí hay mucha salsa. Sí. Y no se les reconoce. Así que, Y no se les claro, y no se les reconoce. reconoce. Así que la próxima vez que alguien vea un juego con muchos finales y diga es exactamente como Nier, quizás os podéis acordar de estos otros ejemplos que os hemos dicho para entender que Nier está guapísimo. Y Nier está guapísimo y de este barco Está no nos vamos a increíble. bajar. Pero realmente hay toda una tradición en el videojuego japonés con el tema de los finales alternativos y del utilizar el fin del juego como una buena excusa o una buena manera de plantear narrativas alternativas. Y con esto igual terminamos ya el programa de hoy, ¿no, Álvaro? Yo creo que nos ha quedado una cosa bien chula. Ni tan mal. Así que muchas gracias, como siempre, por estar aquí con nosotros una semana más. Recordad que sois todos guapísimos y guapísimas y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! Adiós.